In the name of God, the En Father, el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Almighty God, Todopoderoso Dios, Dios de gracia y Dios de misericordia, Heavenly Father, amado Padre Celestial. together on this Nos Sunday, reunimos juntos aquí en este domingo y vamos you, profundamente delante tuyo para adorarte y para alabar tu santo nombre y para agradecerte. we believe Creemos that you are the que Almighty tú One. eres el Todopoderoso. No one has. Nadie tiene más poder del que tú tienes. We believe that you are the God of Creemos love. que tú eres el Dios de amor. We believe that your love is always. Creemos que tu amor siempre es mucho más grande que todo lo que podemos nosotros imaginarnos. We know that you are the God of Sabemos que tú eres el Dios de gracia, us as we are. que nos acepta como somos. Y estamos tan agradecidos por tu amor y Grace. tu gracia y tu paciencia. We thank you Te agradecemos you've por el prepared. futuro que has preparado para nosotros. Te agradecemos por todas tus bendiciones y tu ayuda en nuestra vida cotidiana. Te agradecemos por ser parte, porque seamos parte de tu iglesia. Agradecemos a todos nuestros hermanos y hermanas quienes con nosotros pertenecemos a tu iglesia. Te agradecemos por la confraternidad de tus hijos. Te agradecemos por cada una de las congregaciones, las grandes y las más pequeñas. Gracias Everything you por do. todo lo que tú haces por nosotros, por nuestra alma, pero también por nuestro prójimo. Juntos oramos por todos aquellos quienes están sufriendo, y hay tantas personas sobre esta tierra quienes están sufriendo en diferentes maneras. Tú los conoces a todos, nosotros creemos que tú los amas a todos. Por favor, concédeles tu ayuda According to your y de acuerdo a tu voluntad, situation. cambia la situación y que ellos puedan experimentar que tú eres el Todopoderoso y el que ama. Ahora, amado Padre Celestial, tú conoces nuestros deseos, nuestras necesidades. Grant us, Concédenos Holy Spirit, la plenitud de la actividad del Espíritu Santo, todo lo que necesitamos para permanecer fieles y para estar preparados para el retorno de Cristo. from the yonder world, Y para nuestros seres amados del más allá que se unan a nosotros. Por favor, bendícenos, santifica a los siervos para que podamos ser instrumentos en tus manos, y santifica a la congregación receive para que you, todos podamos recibir tu palabra faith, y un corazón lleno de fe y agradecimiento. Concédenos más de lo que podemos nosotros expresar con palabras, y lo pedimos en el nombre de Jesús. My dear brothers and sisters, Mis amados hermanos y hermanas, aquí y en todas las congregaciones que están conectadas hoy, tenemos un texto de la Biblia que está en Juan, el capítulo 14, el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Por favor, tomen asiento. beloved brothers and sisters, Mis amados hermanos y hermanas, arrived here, cuando llegué aquí program, y recibí el programa para este día, aquí, it's written, thanks y está escrito, gracias and a Dios, o gracias sean dadas a Dios. Y ustedes, los que me conocen, mi primer pensamiento es como dije, o sea, ok, conduje un servicio de agradecimiento el domingo pasado, entonces ya acabó. celebrate Pero con seguridad, cuando celebramos el día de agradecimiento, agradecemos a nuestro Padre Celestial, agradecemos a Dios en una manera especial, traemos nuestra ofrenda, celebramos, pero de hecho to thank God tenemos razones para agradecer a Dios todos los domingos, cada día. Thanksgiving. En el día de agradecimiento expresamos nuestro agradecimiento, traemos nuestras ofrendas, celebramos, cantamos, pero hay otra manera de expresar nuestro agradecimiento a Dios, y eso es algo que podemos y debemos hacer todos los días, de hecho. We thank Agradecemos a Dios el Padre por sus dones, agradecemos al Creador porque Él nos da lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana. No es suficiente simplemente decir gracias y traer alguna ofrenda, the gift sino que usemos los dones Heavenly Father que provides nuestro Padre Celestial nos provee para hacer lo que está bien. in a wonderful way. Eso es una manera maravillosa de agradecer a Dios el Padre, el Creador. Agradezcámosle por sus dones en nuestra vida natural y terrenal y poder utilizar esos dones para el bien. Agradecemos a Dios el Hijo
for his sacrifice, por su sacrificio, por sus enseñanzas, for having established por haber establecido su iglesia al enviar a sus apóstoles, porque Él abrió el camino para que el hombre, le abrió el camino a la salvación al hombre. made it possible for Él us. hizo posible que nosotros podamos tener el perdón de los pecados, Thank him. para que podamos agradecerle We y, thank him for y le agradecemos para poder utilizar estos dones y también le agradecemos por ayudarnos a perdonar a nuestro prójimo. Y eso es una gran manera de poder agradecer a Jesús por el perdón de los pecados, por nuestro prójimo también. Agradecemos también por el obsequio y el don de la iglesia y del apostolado proposes us. y por utilizar lo que Él nos propone. Agradecemos a Dios el Espíritu Santo, que nos ha dado la posibilidad del don del Espíritu Santo para poder convertirnos en una nueva creación en Cristo y poder ser como Cristo. Que podamos utilizar este don Salvation. y esa obra para nuestra salvación. Brothers Y and eso es un resumen corto. Hermanos y hermanas, tenemos razones para agradecer a Dios todos los días, de hecho. sisters, way Y la mejor manera de agradecerle, de expresar nuestro agradecimiento o gratitud, es utilizar sus dones para hacer el bien y de prepararnos para el retorno de Cristo. Hoy tenemos un texto de la Biblia que es muy interesante para mí. Saben que cada vez que encuentro un texto de la Biblia, siempre chequeo que sí que no se haya utilizado antes, bla, 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 o el último año. Y descubrí algo que es un texto muy conocido, pero no suena lo mismo en los diferentes idiomas. En inglés dice, lo mismo que en español, dice, not your heart be troubled. no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Because in Y eso era nuevo para mí porque en alemán y en francés, en mi idioma, dice, believe in God. cree en Dios y cree en mí. Entonces no es exactamente lo mismo. El uno dice, tú crees en Dios, entonces cree también en mí, pero los otros, dice, un poco más difícil, cree en Dios y cree en mí. I checked actually. Yo chequeé las dos traducciones de la manera correcta. En griego, en el antiguo, se puede decir de las dos maneras. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Jesús ha anunciado He will que suffer Él va a sufrir and he will leave the disciples. y Él va a dejar a los discípulos y tenía que morir. Lo primero. La segunda noticia, Él anunció que Judas lo iba a traicionar. Third, he announced that. Tercero, anunció que Pedro lo iba a negar. Imagine. Imagínense. I will die. They Yo will los voy a dejar, voy a morir, me van a matar, Judas me va a traicionar y Pedro me va a negar. Sure. Sí, claro. They were Los discípulos estaban sorprendidos, estaban confundidos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está sucediendo? Y entonces Jesús dijo, heart be troubled. no se turbe vuestro corazón. Y en la versión inglés dice, creéis en Dios, pero creed también en mí. And actually, I like Y de hecho me gusta esta manera de decirlo, de esta traducción. he told the disciples Él le dijo a los discípulos, ok, all these things that para enfrentar todas estas cosas que han de suceder, believe in God. debes creer en Dios, pero no en la manera que ustedes estaban acostumbrados en creer en Dios, sino creer en Dios, pero no en la manera tradicional. Creer en Dios como yo he escrito que es Dios, como yo he revelado la naturaleza verdadera de Dios. Entonces no se atasquen con las cosas de la tradición judía, de la fe de la tradición judía, sino que crean en Dios como yo les he enseñado, que crean en el Dios que yo les he revelado. What did it mean for ¿Qué the significaba eso para los discípulos? Los discípulos dijeron, bueno, nosotros somos fieles judíos who believe in God? y yo pensé en creer en Dios. Dios nos ha dado los mandamientos, la ley de Moisés y para agradar a Dios debemos que obedecer estos mandamientos. Esa es la voluntad de Dios, tenemos reglas, el número 1, el número 2, número 3, 17, 50 y debemos obedecer estas reglas y todo está bien.
Esa es la voluntad de Dios. Nosotros lo tenemos, el pueblo de Dios, los elegidos, tenemos que obedecer esos mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. If Si obedeces, entonces eres bendecido. Entonces Dios te ayuda, Él te da salud y te da riqueza y todo está bien. Si obedeces los mandamientos, Dios te ha de bendecir y vas a ser feliz. Esa era la fe de Pedro. Recuerden cuando Jesús cuando dijo, no, me van a arrestar y me van a matar, y Pedro dijo, no, eso no es posible. Tú eres un fiel judío the commandments, y respetas a los mandamientos. Dios no va a permitir que tú sufras. Esa era la fe antigua. Si obedeces los mandamientos, Dios va a prevenir que sufras y todo va a estar bien. traditional faith. Esa era una fe tradicional. Y ya aquí dice, no, no es la manera en que las cosas van. Y tercer punto, si no obedeces, entonces Dios te va a castigar. And that was a deep, Y eso era una creencia profunda al punto de que si veían a alguien que de pronto era ciego o pobre o tenía algo, entonces le pedían a Jesús, le preguntaban a Jesús quién hizo algo mal. ¿Quién fue el que hizo algo mal? ¿El ciego o sus padres? Porque si hizo algo mal, porque para que esté así es porque alguien hizo pecado y ese es el castigo. Porque si uno es fiel, entonces estas cosas no habrían de suceder. of God. Y eso entonces es un castigo de Dios. Esa era una fe tradicional. They were absolutely aware. We are Ellos estaban conscientes que eran los elegidos y que Dios Dios va a proteger a su pueblo. Y tenemos enemigos y están los otros que no tienen lo mismo Dios que nosotros, y Dios odia a los enemigos. Y Él va a matarlos y Él los va a destruir. Y si se necesita, Él nos va a ayudar a que nos deshagamos de ellos. God is with Israel. Sí, ese era ese entendimiento que Dios está con Israel y todos los enemigos en este mundo deben de ser matados y Dios va a encargarse de eliminarlos y nosotros algunas veces debemos matarlos y todos los pecadores deben ser eliminados y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recuerden a Pedro cuando querían arrestar a Jesús, él cortó la oreja del guarda porque sí, Dios nos ayuda a pelear en contra de nuestro enemigo. Esa era la fe judía. Because Y they ellos estaban esperando al Mesías porque se daban cuenta que las cosas no estaban muy bien para Israel, pero Dios nos va a enviar un nuevo rey y Él va a restablecer Israel kingdom. como un reino. Y entonces tendremos paz y tenemos prosperidad y todo va a estar bien como era, porque nosotros éramos el pueblo elegido y el nuevo reino entonces vendrá y aquí estará nuevamente el reino judío, el reino de Israel. Esa era la fe tradicional judía. Jesús dijo, eso está bien, pero cree en mi enseñanza, y eso es diferente. Old faith Porque con la antigua fe deal with the new. uno no puede encargarse de las situaciones nuevas. Deben de creer en mi enseñanza. Tell you the will of God. Y él dijo, yo les digo cuál es la voluntad de Dios. Ustedes les ha sido dicho esto, lo otro, pero yo les digo cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que crean en mí, que crean en mi enseñanza, que crean que yo fui enviado por Dios para creer en mi sacrificio, My way para creer en mi manera, para ser salvados. of God De is hecho, la verdadera voluntad de Dios es que amen a Dios y amen a su prójimo. Esa es la voluntad de Dios. Crean en mí. I tell you the Yo les digo la verdadera voluntad de Dios. and if you do, Y si lo haces, will bless. Dios te va a bendecir. Pero esta bendición es otra. Si haces lo que yo te digo, si haces lo que yo te digo que haga y haces la voluntad de Dios, vas a tener vida eterna. Vida eterna. Eso es algo diferente. Came Yo vine para traerles vida eterna. Eso es eterna comunión o confraternidad con Dios en su reino. did not come to Y yo heal no vine aquí para sanar a todos a sanar a los que necesita o a los ciegos o solucionar todos los problemas. Yo vine para darles vida eterna y esa será la solución que van a ser salvados del pecado en el reino de Dios. Esa
Esa es la voluntad verdadera de Dios. Él quiere salvarlos del dominio de la maldad para llevarlos, para liderarlos a sí mismo. Y si no haces mi voluntad, you won't be killed. no es que se vayas a ser matado o inclusive castigado, porque Dios no es uno que castiga. Do not obey. Imagínense, si uno aún no obedece y si uno rehúsa seguirle a Cristo o a Dios, Dios va a continuar amándote. Without any condition. Sin ninguna condición, puedes hacer lo que quieras. Love Dios te ama always y siempre te va a amar. punishment. No se trata del castigo. No te va a rechazar. Él va a continuar amándote. Dios te ama Condition. sin ninguna condición. Esa fue la enseñanza de Jesús. Cree en mí. Esa es la manera en que Dios obra. Dios ama al hombre sin ninguna condición. Y entonces nuestros enemigos, y saben que el verdadero enemigo no es el pecador, sino el verdadero pecador es el maligno. El verdadero enemigo es el pecado. But trust me, Pero confíen en mí. I will overcome evil. Yo venceré el pecado y el mal, y yo te voy a ayudar a vencer a este enemigo, para vencer el mal y el pecado. Enemies are not the Los sinners. enemigos no son los pecadores. Los enemigos no son aquellos que tienen otra fe o que tienen otro Dios. El enemigo es el pecado. I will help you. Yo lo voy a vencer y les voy a ayudar para que ustedes lo venzan. And Y yo he de regresar y los voy a guiar a mi reino. Y mi reino no es de este mundo, mi reino es en el cielo con Dios, el Padre, to this kingdom. y yo los voy a llevar a esto, y esa es la solución. Esa fue la enseñanza de Jesucristo. The disciple, you believe Eso, it. por eso fue que le dijo a los discípulos, ustedes creen en Dios, eso está bien, pero crean en mí, crean en el Dios que yo les estoy revelando y crean en mi persona, crean en mi enseñanza. Si lo hacen, entonces van a poder lidiar con la situación que ha de venir. That's what the disciple. Entonces eso era para los discípulos. Y entonces con nosotros, que nuestros hermanos y hermanas, lo mismo aplica para nosotros hoy en día. Que tu corazón no se disturbe. Crees en Dios, entonces creer en Cristo, creer también en mí o en Cristo. Sometimes a little bit shocked. Alguna vez se puede estar uno confundido o asombrado, porque a veces no entendemos lo que está sucediendo. Yeah. Sometimes you are even afraid. Algunas veces uno puede estar con temor de lo que puede estar sucediendo o con miedo de la situación y verdaderamente no entendemos o no tenemos la esperanza para lidiar con todo. Pero Jesús nos dice en esta mañana, no te turbes, no estés confundido, creer en Dios y creer en mí. You are confused. Algunas veces puedes estar confundido porque uno se da cuenta, Faithful. They have aún los fieles tienen que sufrir. Yo he hecho todo, honestamente, yo he hecho todo lo mejor. Yo soy fiel. Yo sirvo al Señor, yo doy mis ofrendas, yo ayudo a mi prójimo, yo hago lo mejor que pueda, todo lo que pueda. ¿Por qué es que tengo que pasar todas estas cosas duras? ¿Por qué es que todo no está funcionando mal en mi vida? ¿Por qué es que Dios permite esto? ¿Es un castigo? understand God's No way. entendemos la manera de Dios y eso pasa a menudo. Y me pasa a mí, yo le pregunto a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el significado de todo esto? Y algunas veces estamos confundidos y el Espíritu Santo nos dice, Believe in God. creer en Dios, In the old pero no en la manera antigua de creer. kind. Que si uno que es lindo y es fiel, entonces va uno a tener salud y dinero y todo, porque obviamente así no es como funciona. Porque aún creer en Cristo y confiar en Él. Was the beloved. Cristo era el Hijo amado de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Y piensen en su vida. Piensen en su vida. God doesn't. Entonces el amor de Dios no significa que no has de sufrir, que todo va a estar siempre bien. Jesucristo era el Hijo amado de Dios y tuvo que sufrir. Entonces el amor de Dios era algo diferente.
El amor de Dios le ayudó para vencer esa situación, para permanecer fiel y para tener vida eterna. You are troubled, you are confused Si because estás perturbado, confusión por las cosas duras que pasas y no entiendes, y hermanos y hermanas, lo siento, pero no hay ninguna explicación para eso. No puedo decirles por qué es que tengan que pasar esta u otra situación, no tengo idea. but trust Pero confía Jesus en la Christ. enseñanza de Jesucristo. Él nos dijo, Dios te ama, confía en Él. That doesn't mean that Eso no significa que Dios te ha olvidado o que te ha rechazado. Confía en Él. Él te quiere que tú seas salvado del mal y de la muerte. Él quiere guiarte, Él quiere liderarte a su reino. Creed en Cristo, cree en su enseñanza, confía en Dios, confía en su amor. Y vas de ver, how we al final de la historia, verdaderamente, Dios me amó con un gran amor. Creer en Dios, Christ creer en Jesucristo y también en su persona, su ejemplo, la manera en que Él lo amó a Él es la misma manera en que te ama a ti, de la misma manera aún en sufrimiento. Algunas veces estamos confundidos cuando miramos las palabras porque hay tantas cosas que no están funcionando bien. in France, in Europe En Francia, en Europa too. y tal vez en América también, en todo el mundo definitivamente, hay tantas cosas que no van bien. My God, Y a veces tenemos la impresión de que es el poder del mal. Siempre está creciendo. are wrong. Más y más cosas están mal. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Believe in God, Creer en Dios, but believe also in Christ. pero creer también en Cristo. That strikes me. Some Christians, they Y think, algunos cristianos piensan, bueno, si las cosas van tan mal en el mundo, es porque ya no hacemos la voluntad de Dios. Entonces todos deberían obedecer la regla de Dios y los mandamientos. some Christians, Y they algunos cristianos miran a la Biblia all the rules y escriben todas las reglas que uno pueda encontrar en la Biblia. Esa es la voluntad de Dios, esa es lo que debemos nosotros hacer, así es como debemos comportarnos. Y tienen una lista larga de las cosas que dicen que esa es la voluntad de Dios, uno debe hacer esto, debe hacer lo otro, y más, inclusive si lo necesitan, inventan nuevas reglas. Y si haces esto, y si haces esto, entonces las cosas van a estar bien, y entonces el problema va a estar resuelto, y Dios te va a bendecir. My problem is Y el problema es que eso ya no es una fe cristiana, eso es una fe judía. Que uno debe hacer los mandamientos, encontrar la Biblia y estudiar y encontrar todas las cosas que uno debe hacer y todas las cosas que uno no debe hacer y entonces hacerlo. Y entonces will be a better one. el mundo será uno mejor. Believe in God, Creer en Dios, pero por favor, creer también en Jesucristo. Jesus Christ. Y Jesucristo nos dijo que no puede uno ser salvado solamente al respetar las reglas. Así no es como funcionan las cosas. Uno para ser salvado o salvo, Water and the uno debe ser renacido por agua y espíritu y uno debe convertirse a ser como Cristo. Uno debe cambiar to y love aprender a amar a Dios de la manera correcta y amar al prójimo de la manera correcta. Para hacerlo, uno debe cambiar para convertirse como Cristo. Y un día Jesús ha de venir y aquellos quienes quieren ser como Él los va a tomar y va a guiarlos al reino de Dios. Y esa es salvación. Eso no tiene nada que ver con respetar un número de leyes y mandamientos aquí. many people, they Porque muchas personas respetan muchas leyes. Pero, ¿y qué tal de su corazón? ¿Y el amor por su prójimo? Mientras más respetan los mandamientos, tienen menos amor. Mientras menos aceptan que otros no respetan los mismos mandamientos. everybody Todos to respect the rules. Todos debemos forzarlos a que respeten las reglas. Have to change. No, lo que debes es cambiar, es convertirse a ser como Cristo, seguir el camino que Jesucristo ha indicado, su evangelio, sus apóstoles, sus sacramentos. Esa es la manera para tener salvación, para tener vida eterna. Creer en Dios, pero por favor, creer en Jesucristo.
y sus enseñanzas. Sometimes we can be Algunas veces puede uno estar confundido porque podemos ver sure I y, see. y asegúrense que uno también puede ver donde hay cuánta maleza en el campo de la iglesia. About the example of Piensen en el ejemplo de Jesús sobre esa maleza en el campo. many things Hay tantas cosas in the church, que no funcionan bien en la iglesia and some think y algunos piensan, es que debemos decirle a esas personas que deben cambiar they do not want y que si no quieren cambiar, deberían irse, porque no hay un lugar para ellos en nuestra iglesia. Estas cosas no deben suceder y la iglesia no debería aceptar este tipo de cosas. Eso no es aceptable. Que hay cristianos no apostólicos y se comportan de una cierta manera y son de esta manera o son de la otra y hacen esta cosa. Ellos deberían saber que que esa es la verdad, o cambian o se van. yeah, sure that his or her sin Y están seguros de que el pecado de él o el de ella son peores que los míos. you've been told ¿Cuántas veces te ha dicho Dios que debes cambiar? Imagínense si Él te dice a ti, si él te dice, cambia o te vas, pues ya la iglesia estaría vacía, yo no estaría allí. yeah, believe in God, ¿Sí? Creer en Dios, believe in Jesus. pero creer en Jesucristo. And Jesus Christ taught Y us Jesucristo nos enseñó you should have, but que uno debe comportarse bien, sí, pero amar a Dios y amar a tu prójimo, porque Dios los ama a ellos aun si ellos no cambian. God's love is El amor de Dios es incondicional He wants you y to Él quiere que tú los ames aun si ellos rechazan cambiar. Pruébanlo. Dale prueba a Dios, prueba al hombre, que tú puedes amar como Jesucristo amó, aún a los pecadores quienes rechazan cambiar. Jesús inclusive dijo, ama a tus enemigos. believe in God, Creer en Dios, believe also in Jesus. pero cree también en Jesucristo y su enseñanza. Wanted Eso es exactamente lo que Él quería que hicieran los discípulos, amar any condition. sin ninguna condición. Dios ama a los pecadores, hasta el final los va a amar y Él quiere que nosotros seamos como Cristo y amar de la misma manera. ¿Entienden lo que digo? Entonces, That's definitely ese pensamiento de que deben cambiar o irse, eso es definitivamente en contra del Evangelio de Jesucristo. not acceptable. Eso no es aceptable. Creer en Dios Believe in. y creer en Cristo. Some are confused. and Algunos están confundidos y lo puedo entender cuando ellos ven New Apostolic Church. sí, la iglesia no apostólica que está guiada por los apóstoles, pero en otros países Successful. eso no funciona, no es exitoso, no funciona bien. Hay tantas otras Churches or what iglesias o lo que sea que tienen mucho más éxito. maybe our teaching and Y our tal vez nuestra enseñanza y nuestra doctrina no es buena y una manera de hacerlo no es buena porque otros tienen muchísimos miles más que nosotros tenemos. Entonces nosotros no tenemos éxito. ¿Eso es verdaderamente la doctrina correcta? Tal vez debemos mudarnos a otra iglesia. believe in God Creer en Dios and believe in Jesus y Christ. creer en Jesucristo. For human understanding, Para el entendimiento humano, ellos tienen éxito y sus iglesias están llenas. remember Jesus Christ. Recuerda a Jesucristo, He was. qué tan exitoso Él fue. At the end, Y al final, solamente quedaban unos pocos quienes estaban con Él en la cruz y todos se reían. totally lost. Totalmente perdido. Perdió el juego. God was not with him. He's Dios no estaba con Él They killed him. porque lo mataron. We know Sabemos el final de la historia. Jesus Christ. Jesucristo era el ganador. Él fue el que tuvo éxito. Sí, lo mataron, sí, estaba solo, pero Él venció And nobody y nadie pudo detenerlo
para que cumpliera su palabra y trayendo salvación. Believe in God. Creer en Dios, creer en Jesucristo. He promised Él prometió, with my church, yo estoy con mi iglesia, the apostles, yo estoy con los apóstoles hasta el final. I will fulfill. Yo he de cumplir la obra que he iniciado en ustedes. Y Understanding. aún con el entendimiento humano, si la iglesia hoy pareciera que es débil y sin éxito, Believe in Jesus. nosotros creemos en Jesucristo. His apostles Él envió a sus apóstoles teach His para will. enseñar su voluntad, para dispensar sus sacramentos y para preparar a la novia de Cristo. Y nosotros no podemos medir el valor de esta doctrina por la cantidad de miembros que hayan. Eso no tiene sentido. Porque de lo contrario, Jesucristo tendría que darse por vencido y así no funciona. He was successful. Él tenía éxito porque él confió en su Padre y en la iglesia ha de completarse si confiamos en Jesús y confiamos en Dios. Él envió a sus apóstoles y él prometió, no se preocupen, yo voy a preparar a mi novia y he de llevar a esa novia conmigo. Simplemente confía en Jesús y no te dejes influenciar por el éxito de otros. Eso no es lo que es importante. Lo importante es tu salvación. No sé cuántas personas están viviendo aquí en este país Christ. y que pretenden ser parte de la novia de Cristo. No sé. Lo único que sé You es que Jesucristo te quiere a ti, que quieres que tú seas parte de ella. and if we believe in God, Y si nosotros creemos en Dios, y si nosotros creemos hasta el final en Cristo, entonces vamos a ser parte de la novia de Cristo. Eso es con seguridad. Que tu corazón no se turbe. Creed en Dios, creed en Cristo, confía en Él. Y el último punto, alguna vez podemos estar confundidos not imagine porque no podemos imaginarnos Christ wants de us. ser como Cristo, que seamos lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Y nos miramos a nosotros mismos, nuestras debilidades, qué tan difícil es para nosotros de hacer la voluntad de Dios y de comportarnos como Jesús quiere que nosotros nos comportemos, o perdonar como Él quiere que nosotros perdonemos, o que amemos como nosotros queremos que amemos, o que venzamos como Él quiere que nosotros venzamos. Y si pensamos así, nunca lo vamos a lograr. Creer en Dios, Believe in Christ. creer también en mí. He has called you. He Él te ha llamado, te ha elegido y Él te dice, has never leave you. yo nunca te voy a dejar. Want you Yo quiero que estés conmigo en la eternidad. Y mientras estés help you dispuesto a hacerlo, yo siempre voy a ayudar para que lo logres. Quizás nunca vas a lograr la perfección, pero yo te voy a hacer perfecto. Lo único que pido de ti es que te mantengas fiel, sé humilde y ama. Haz lo mejor para incrementar tu amor por Dios y por tu prójimo y confía en mi gracia. Yo voy a hacerte perfecto. Que no te turbes, no estés confundidos, cree en Dios y cree en Jesucristo y la gracia de Él. Lo que no puedas hacer, Él va a hacer por ti. Amén. brothers and sisters, we have a special Entonces, mis amados hermanos y hermanas, tenemos un invitado especial que es el apóstol Debnor. Rara vez él sirve en inglés y él está acostumbrado a servir en francés y en otros idiomas extraños, pero hoy tiene la oportunidad de hacerlo en su lengua materna, en inglés. Y lo que va a suceder es que todos vamos a cantar juntos. My dear brothers and sisters in Mis Christ, amados hermanos y hermanas en Cristo, mis amados en Cristo, es un gozo estar todos juntos en esta mañana, donde nos encontramos. for some of our countries, a Thanksgiving service which took place. Estar para algunos de nosotros el día de agradecimiento que sucedió hace unas semanas atrás, y para ustedes el día de agradecimiento se acerca. Pero también poder tener este tema de agradecimiento en este momento subraya lo que dijo nuestro apóstol de distrito, que todos los días hay una razón especial de poder agradecer a nuestro Padre Celestial. Y a pesar de las circunstancias por las que pasamos, For people, que
que lo puede ser también para las personas en este mundo. Para algunos no es un motivo de agradecimiento, pero como hijos de Dios nosotros reconocemos que nuestro Padre Celestial nunca nos abandona, nunca se da por vencido con nosotros y ways of, as our chief apostle mentioned, celebramos ese agradecimiento, lo celebramos traditionally, quizás en esa manera tradicional, es celebrado con alimentos. Mucha gente piensa en eso, que de poder tener un día, una cena de agradecimiento linda y algunas veces es posible, a veces otras no, pero para otros a way of being together. es una manera de estar juntos, el hecho de que podamos estar juntos como familias, como amigos, eso es lo que es importante el día de agradecimiento, que nosotros podemos vivir eso hoy. No solamente tenemos la oportunidad de expresar nuestro agradecimiento, sino que tenemos alimentos sobre esta mesa, que nosotros podemos participar de esto, sino que también podemos estar juntos, no solamente físicamente aquí, sino también conectados muchos kilómetros con nuestros seres amados, aquellos visibles y aquellos en el mundo invisible, pero también ese sentimiento caluroso en nuestro corazón. Nuestro apóstol mayor nos ha preguntado de lo tradicional, Tradition, que el agradecimiento, de agradecimiento hay una tradición y tenemos nuestra fe tradicional y algunos pueden estar contentos de decir yo he sido no apostólico por muchos años y he sido un fiel siervo por muchos años cause for y thanksgiving. es entonces también es una causa para tener agradecimiento por esa tradición, pero nuestro apóstol mayor nos ha pedido que nos salgamos de esa manera tradicional de ver las cosas y hacer cosas Accept a new y way. aceptar una nueva manera que Cristo nos enseñó en comparación con cómo las cosas eran hechas en el Antiguo Testamento y de repente Cristo apunta a una manera nueva que es de dar agradecimiento. Ask Algunas veces permanecemos en las cosas antiguas, tradicionales de agradecimiento y pensamos, no, voy a colocar una semilla y de pronto va a sacar algo y el Señor entonces me va a dar algo. Y no se trata de mí, se trata de nuestro Padre Celestial. we can Y el give hecho de que podamos dar nuestro agradecimiento no está limitado solamente para un día, sino que son 365 días. Es un evento de 365 días el día de agradecimiento, es una manera nueva de ver las cosas, no esperamos simplemente para el día de agradecimiento, Dios nos bendice, uno se siente bendecido, uno se siente feliz y no tenemos que esperar hasta el día de agradecimiento del año entrante. Es importante para nosotros y no hay son maneras diferentes que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas, es amarles a nuestro hermano y hermana, porque quizás está bien visto, uno dice, no, voy a tratarlos bien para que los demás vean lo magnánime que soy, pero nuevamente no se trata de ti, se trata de mi prójimo, se trata de mi hermano y hermana, que Dios le ama, yo le amo de la misma manera o puedo usar lo que pueda, si sea poco o mucho, para poder ayudarle, como Cristo nos enseñó y nos mostró de cómo podemos ayudar. También tenemos la manera de servir tradicional y estamos rodeados porque hay muchos ministros que están, digamos, teóricamente jubilados, pero pueden todavía hacerlo. Y cómo servimos para tener lo hacíamos por gloria y de pronto tener un poquito de poder y control. Entonces decimos, no, nosotros servimos porque amamos a Cristo y me doy cuenta que este asunto de poder y control again for me. It's not es como decir, bueno, ¿tienes algo más para mí? Y dice, no se trata de mí, se trata de lo que nuestro Padre Celestial está haciendo y va a hacer en el futuro y que está preparando para tú y para mí, y entonces ser siervos también en el futuro y quién sabe después, cómo también puedes continuar. El hecho de que podamos dar gloria y honor a nuestro Padre Celestial no es la manera tradicional, sino de alabarle makes us y eso nos hace entender más y más que Él está allí y Él es tan grande y nosotros somos realmente nada, nothing at all, and nada, so much sino que dependemos de Él tanto. His Y lo love. más importante es su amor. El apóstol mayor mencionó este amor incondicional y recuerdo una madre hablando con sus hijos, No matter, jugando con ellos, que no importa lo que hagas, yo siempre te voy a amar. even if I Aún si no hago mi tarea, sí, ahí te voy a amar de todas maneras. Si no me como todos mis vegetales, sí, yo te voy a amar de todas maneras. burn
burn down the house. si yo quemo la casa, No, don't burn down the house. y ella dijo, no quemes la casa, pero sí, de todas maneras te voy a amar. Sometimes for Y algunas veces, para dad, nosotros como esposos o papás, no es lo mismo. Pero las mamás aman de esa manera, pero eso no le da al hijo, French, a carte blanche, like, no le da una carta blanca o el permiso para hacer lo que sea, porque está el amor incondicional. Y que el hecho de que haya amor incondicional no significa que podemos hacer todo lo que querramos porque Dios nos va a amar de todas maneras, no. Es para asegurar que que no nos demos por vencido de continuar. Y como dijo el apóstol mayor, Cristo dijo, no te preocupes, continuamos. in front of our Lo heavenly colocamos delante de nuestro Padre Celestial con agradecimiento gozoso y no estamos preocupados. Father of that which was Sí debemos continuar luchando para salirnos de esa manera antigua. Amén. So, no, dear brothers and Entonces, amados hermanos y hermanas, hemos escuchado ahora a una persona francés que sirvió y alguien del Congo, pero yo creo que necesitamos otros que sean como americanos sisters, more digest. para que sea más digerible. Apostle Orlovsky, you could say Y something. el apóstol Orlovsky. My very dear brothers and Mis sisters, muy amados hermanos y hermanas, do you really believe ¿ustedes verdaderamente creen called que han sido llamados Christ? para hacer la novia de Cristo? Really, ¿Ustedes verdaderamente en sus corazones y almas really believe creemos nosotros verdaderamente que hemos sido llamados por nuestro Padre Celestial para asistir al Señor Jesús en el milenario reino de la paz? not say Yo I no puedo decir que lo entiendo, no puedo decir nada sobre eso, believe it. pero lo creo. And if we believe Y it, si lo creemos, hermanos y hermanas, entonces debemos mirar una parte que el Señor Jesús, yo recuerdo siendo un pequeño que tenía mi padre o abuelo tenía ese Juan 14, not your heart be troubled. And y yo no veía esa parte donde decía no se turbe vuestro corazón. Y como el apóstol mayor sirvió en esta mañana, yo pensé en lo que él dijo. Bueno, yo me voy a morir y Judas me va a traicionar y Pedro, el gran Pedro, me va a rechazar, pero no se turbe vuestro corazón. Todo se va a caer, pero que no se turbe vuestro corazón. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, ¿no sentimos a veces o no sientes hoy en día de esa manera? chief apostle often Nuestro apóstol mayor a menudo dice en el servicio cuando está con la juventud, al final, Jesús gana. how does that work? And I ¿Cómo thought, funciona eso? Y lo pensé en esta mañana al ser servidos. A mí me gusta el deporte y hay un equipo que me gusta, que raramente llega al final. Y un día llegaron a la final y recuerdo ese juego. it was a horrible game to Era un juego terrible, pero bueno, que al final ganaron y yo me comí todas las uñas. I watch that game now. Y yo observo ese juego hoy en día solamente por gozo. I don't bite my nails off Y anymore. ya no me como las uñas. ¿Saben por qué? Porque al final My team won. el equipo de él ganó. And why do I mention it today? ¿Y por qué lo menciono hoy en día, hermanos y hermanas? Porque si nosotros verdaderamente creemos que hemos sido llamados para ser la novia de Cristo, yo lo creo y espero que ustedes también lo hagan, entonces al final Jesús es el que gana. Jesús gana. Y aún si hay interferencias, y no sé si recuerdan que eso sucedió en esa final del partido, donde al final algo sucedió milagro, y si quieren les cuento después. Jesús es milagroso. Al final, Él va a ganar. Que sus corazones no se turben, que el mundo no entre, que los medios sociales, todos los que dicen que no todo el tiempo, todos los que pueden venir con buenas intenciones o no. Bueno, estás en el buen camino. Ustedes saben que sus hermanos y hermanas, ellos no verdaderamente están siguiendo, ellos no están haciendo esto o lo otro. Hermanos y hermanas, entremos a este juego, que estemos parte del juego, y si verdaderamente servimos en la congregación y estamos trabajando en la congregación, entonces estamos ayudando a que Jesucristo gane. Pero por favor, que sus corazones no se turben.
crean, no crean, no sigan esas cosas superficiales del tiempo y todas las cosas que vienen de diferentes áreas, inclusive en nuestras propias familias. Si ustedes verdaderamente creen, si tú verdaderamente crees que Dios me ha llamado y que Dios el Padre me ha llamado para ser la novia de Cristo y Cristo me ha enviado para trabajar hacia ese milenario reino de la paz, yo creo. then in the end, Entonces al final Jesús gana won't be y mi troubled. corazón no se va a turbar, Él va a estar conmigo y si yo debo pasar algo difícil, Él va a estar conmigo porque Él dijo que lo iba a hacer. So later on, I will have to ask him, who are Bueno, y these? después debo yo preguntarle, ¿y quiénes son estos gigantes? El nombre del equipo de deporte. Perdón, pero no sé de qué, no tengo idea de esto. Hermanos y hermanas, también tenemos To celebrate Holy Communion. Tenemos también la gracia de celebrar la Santa Cena juntos y nos fue dicho Celebrating que debemos celebrarlo of Jesus Christ. en memoria de Jesucristo. Formula with No solamente una fórmula que decimos en la consagración, Jesús quiere que nosotros comamos y bebamos la Santa Cena para celebrarlo en memoria a Él. You announce the Lord's death. till Anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Celebramos la Santa Cena juntos y podemos anunciar, ¿saben? Christ Jesucristo me ama at the point you cannot imagine. hasta el punto que no se imaginan. Él aceptó morir para salvarme. That's the summum. Eso es el punto más alto del amor, que Él murió por mí. Y Él me dice nuevamente en esta mañana, For you, you know, I eso went es para ti. Tú sabes que yo fui a la cruz y sufrí solamente para probarte que te amo a ti personalmente, hoy, como eres hoy. It's given for Es dado para ti, ahora, aquí. Eso significa que yo te amo without any conditions. sin ninguna condición, Now, como eres ahora y aquí. please Por favor, believe it. créenlo. We believe in Jesus Christ. Creemos en Jesucristo en la cruz. I know Yo sé que hay diferentes opiniones en el cristianismo, pero yo sé que cuando Jesús estaba en la cruz, Él oró awful sinners por estos terribles pecadores, judged him. aquellos quienes que lo juzgaron y que lo mataron, y Él oró por ellos. Por favor, perdónalos. Ese es el amor de Jesucristo. Punish them. Él no le pidió a Dios que los castigara. Él le pidió, por favor, perdónalos. That's our faith. Esa es nuestra fe. That's Christian faith. Esa es la fe cristiana. Y lo celebramos, cuando celebramos la Santa Cena, lo hacemos en memoria de esto. Y somos conscientes cuál es la verdadera voluntad de Dios con respecto a esto. Él no quiere castigar a los pecadores, Él quiere salvarlos. Él nunca va a forzarlos para que cambien, y la única manera en donde Él podría forzar a cambiar, si lo hiciera, era para que nos ame. If they change or not. That's Y ellos pueden experimentar esto y verlo si ellos eligen amarle. Pero la manera de Jesucristo es una manera de amor. Y yo sé que no es no es fácil. Y sería mucho más fácil reinar al mundo que cambiar y hacer lo que dicen, irse. Pero Jesús dice, te puedes quedar, aún si no quieres cambiar. easy to swallow. No es fácil tragarlo, Christian faith. pero esa es la fe cristiana. We believe, Nosotros creemos en Jesucristo celebrate Holy y Communion. celebramos la Santa Cena y recordamos He has overcome. que Él ha vencido la muerte y el pecado. They wanted to kill him and then Ellos querían matarlo the end of the y story. ellos pensaban que ahí se acababa la historia.
beginning. una apostasía, eso no fue el final, eso fue el principio. Nosotros creemos que Jesucristo va a preparar a su novia y llevar a su novia consigo mismo. About it. Y no hay ninguna duda sobre esto. Nosotros confiamos en Él. Y nosotros decidimos, yo quiero ser parte de esto. Nothing has changed. Nada ha cambiado en cuán resuelto estoy. Esperanza sigue. Yo quiero estar contigo. He tells us, Y Él nos dice, no hay ningún problema. want it? Si verdaderamente lo quieres, lo vas a recibir. It depends just Depende solamente de tu voluntad, de tu y tu qué tan resuelto seas. Y confía, yo voy a hacer lo demás. Solamente sígueme to prepare para ourselves. prepararnos para la celebración de la Santa Cena. Vamos a escuchar un solista, el vocal de un solista. eh, Please be seated, brothers por and favor, tomen asiento, hermanos y hermanas. sisters. I apologized Y for me disculpo por nuestros hermanos y hermanas de Estados Unidos, time. porque necesito más tiempo, unos minutos. Saben que lo que sucede para ustedes es lo mismo que sucedió con los hermanos y hermanas en Canadá. Un día el apóstol de distrito en Canadá se va a retirar o jubilar y han de tener a uno nuevo. Y sucede para ustedes y obviamente funcionó. We thank God and I thank Entonces agradecemos a Dios y les agradezco a ustedes. you also to prepare. Pero también debemos preparar el futuro para la iglesia en Canadá y en todos los países en donde el apóstol de distrito Wall trabaja, y por eso hemos decidido de que haya un nombramiento de apóstol de distrito ayudante, y es el apóstol Martic, que va a convertirse entonces a ayudante apóstol de distrito, y es para que pueda entonces prepararse para ser el sucesor del apóstol de distrito Wall. Y para tenerlo claro, es definitivamente no el mejor para esto, It's not possible. porque no es posible. Y lo digo, no es solamente una broma. The district apostle is El not apóstol de distrito, el apóstol mayor, no es el mejor para esto. Hay muchos, y lo sé que es cierto, que hay muchos hermanos y hermanas que tienen más fe, más amor, más conocimiento, más sabiduría. Definitivamente. so that's something we cannot explain. Entonces, algo que no podemos explicar, God's decision. esa es la decisión de Dios, es el llamamiento de Dios, pero Dios nos llama siempre al mejor. Somebody and Le says, llama a alguien y dice, este eres tú, hazlo, yo estoy contigo, y nosotros lo creemos. Entonces, para aclarar, with the district apostle we pray the Lord. I tell you, we pray the Lord. cuando oramos al Señor, Now God's oramos hasta que sentamos que esta es la voluntad del Señor, y hoy el apóstol de distrito y yo estamos absolutamente convencidos que esa es la voluntad de Dios, y estoy muy agradecido que el apóstol Martic tiene la misma fe y lo acepta este llamamiento. Querido Ben, side, wherever puedes escoger el lado que quieras. So, my dear apostle, Entonces, mi querido apóstol, gracias. on behalf of all the brothers and sisters, Y en nombre de todos nuestros hermanos y hermanas en Canadá y en todos los países quienes han aceptado este llamamiento, no es uno fácil, pero tú lo has aceptado por fe y por amor. important Y that es importante que tenga sentido, que tengas suficiente tiempo para prepararte para ser un apóstol de distrito, wonderful mission, porque es una misión maravillosa, pero también una difícil, y necesitas un tiempo para aprender, para conocer todos nuestros hermanos y hermanas. Necesitas un tiempo para aprender a amarles y para aceptarles como son. but it's also some También time necesitas tiempo para to know all the conocer todos sus deseos, sus expectativas. and it needs some Y time se necesita también un tiempo to find out para what really matters. darte cuenta lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente es necesitado o se puede hacer, y lo que debemos hacer.
porque las expectativas van desde aquí a allá y uno no puede cumplir y responder a todas. Entonces se necesita un tiempo para escuchar las expectativas y para después averiguar qué es lo que verdaderamente se necesita, qué se debe hacer y qué debemos hacer todos juntos. Y esa es tu tarea en los meses venideros, y estoy seguro que el apóstol de distrito te va a ayudar para convertirse una fuente de la santidad, y también para cumplir la misión y también para ayudarte a obtener el conocimiento que necesitas para tener los dones y las habilidades que necesitas para ser su sucesor. Ten la seguridad de que Dios está contigo y ten la seguridad que es y permanece la obra del Señor, de Dios. Y a veces nosotros pensamos, eso no es posible, ¿qué va a suceder? Confía en Dios, lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer. Entonces le pedimos a la congregación que se ponga de pie. My dear apostle, Y mi amado apóstol, te pregunto delante de Dios y la presencia de la congregación, ¿estás dispuesto, estás preparado y dispuesto para trabajar y servir al Señor en la iglesia como apóstol de distrito ayudante, con fieldad, de amor y en unidad, en unión con el apóstol mayor y el apóstol de distrito y con los apóstoles? Entonces confírmalo con un sí. Almighty God, the Heavenly Dios Father, Todopoderoso, amado Padre Celestial, tú has escuchado esa palabra del sí, dado por el apóstol a quien has llamado para que cumpla una misión especial. Entonces todos nosotros oramos juntos por él. Por favor, bendícelo, santifícalo y sé con él. all in Concédele todo lo que necesita para completar esa misión y que él pueda experimentar que tú estás con él, con su pueblo, con tu con la iglesia y con él. Escúchanos en el nombre de Jesús. Now, my dear apostle, Mi querido apóstol, ahora te doy ese nombramiento como apóstol de distrito ayudante para trabajar con el apóstol de distrito y para estar preparado para ser su sucesor nuevamente. troubled. No se turbe no te turbe. Creen en Dios y creen en Jesucristo y vas a ver que Él está contigo. Y nos también somos también parte de las reuniones de apóstoles de distrito como ayudante, porque también es importante para ser parte del liderazgo del mundo en la iglesia. Y es cierto, se necesita un tiempo para entrar en estos temas y para ser conscientes que la iglesia, no solamente la iglesia en Canadá, es una iglesia mundial y que nos necesitamos los unos a los otros. Gracias por tu ayuda. Todo lo mejor, mi amado. None. Dear brothers and sisters in Canada, Los hermanos y hermanas en Canadá, confío you will support him. que y sé que ustedes lo van a apoyar. Yo sé que él nació en Francia, pero no todas las personas en Francia no son tan malas como yo. Let us close this prayer. Vamos a cerrar este servicio con oración. Almighty God, Dios Todopoderoso, amado Padre Celestial, te agradecemos y te agradecemos por tu palabra, por tu gracia, por la paz del resucitado. Te agradecemos por la Santa Cena que pudimos celebrar juntos y también con nuestros seres amados del más allá. Te agradecemos también por el nuevo ayudante apóstol de distrito. Bendícelo. Bendice toda tu obra en Canadá y en todos los países en los que ellos trabajan. Ahora sé con tu pueblo aquí. Sé con cada una de las congregaciones. Bendice la obra hecha por tus hijos. Bendice sus ofrendas. Bendice este país, amado Padre Celestial. Confiamos en ti. Sabemos que tú amas a todos los seres humanos y todos aquí, en todos los países apostles of the USA are working in. en los que trabajan el apóstol, el distrito y los apóstoles. Bendice todos estos países y tú conoces las situaciones de diferentes países y en algunos países son dificultades extremas y oramos especialmente por estos países y especialmente para nuestros hermanos y hermanas. Por favor, protégelos, consuélalos y ayúdalos. Now grant us much Y ahora more. concédenos mucho más de lo que podemos pedir con palabras. Por favor, envía a tu Hijo amado y llévanos a todos juntos y guíanos a tu reino. Escúchanos en el nombre de Jesús.